Ya hemos dado tiempo para que se vaya sumando aquellos un poquito más rezagados, porque seguro que tienen millones de cosas que hacer, y se irán incorporando a lo largo de la horita que vamos a estar juntos. Me presento, yo soy María Jaime, soy la directora del área de dirección de empresas de la Escuela Internacional de Posgrados. La verdad que me hace mucha ilusión este webinar. Llevo multitud dentro de la Escuela Internacional de Posgrado de webinar en los últimos años, pero bueno, tengo un especial interés porque me ilusiona estar con grandes profesionales con las que estoy hoy, en un área que me parece tan apasionante y tan bonito dentro de la dirección de empresas y de la empresa privada, como es la protección de datos y el compliance. Os voy a presentar, ¿vale? Pero seguro que vosotros os presentáis mucho mejor que yo y que Celia también os presenta mucho mejor que yo. Tenemos a Celia Banderas, que es la directora académica del máster de dirección de compliance y de protección de datos. Está con nosotros Margarita de la Vega, que es delegada de protección de datos, y María Torres, que es experta y profesional en compliance. Ya ella hoy la hemos invitado porque lo que queremos es que os cuenten qué hace dentro de la empresa, la importancia que hoy en día tienen estos dos perfiles dentro de la empresa privada, dos perfiles que en realidad, o como ellas lo dirán, que son más expertas en las temáticas, no son algo nuevo en la empresa, pero sí es verdad que hoy en día se ha potenciado mucho más, tanto a nivel legislativo como en las propias empresas han visto esa necesidad que tenemos, ¿no? en las dos áreas. Y lo importante que es esos dos aspectos, tanto para que la empresa sobreviva, para que la empresa se desarrolle, ¿no? o que sobreviva en un momento ahora mismo de crisis, ¿no? en el que nos encontramos, o bien que se potencie aún más la empresa, ¿no? y llegue a tener más éxito dentro de la competencia que vivimos día a día la empresa. Yo voy a dar paso a Celia para que os cuente por qué ha nacido este máster de dirección de compliance y protección de datos, por qué en este momento se ha decidido lanzar un máster, ¿no? Un máster nuevo en este área, y qué tiene de especial nuestro máster, por qué nuestro máster es diferente y cuál es el objetivo con el que lanzamos este máster. Pues nada, Celia, te dejo que tomes la palabra. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenas tardes, muchísimas gracias María, muchas gracias María también por estar aquí, muchas gracias Margarita, gracias por haber dedicado este tiempo esta tarde para explicar a todas estas personas que están interesadas en este mundo del compliance y la protección de datos, cómo es vuestro día a día. ¿Por qué estáis trabajando en esto? Toda la pasión que le ponéis, porque sé que se la ponéis, porque me consta, porque nos conocemos, y también no solo a todas las personas que están interesadas, sino hoy estoy viendo entre las personas que tenemos aquí asistentes a muchas personas que ya son alumnos del máster, así que aunque sea ligerito, sí me encantaría saludar a María Llana, que está aquí, y a la que le deseo toda la suerte del mundo, a Susana, que también está aquí, que también la veo, también he visto a otra de las, otra chica que también va a ser alumna del máster. Y me encantaría pues que esta tarde fuera una tarde en la que todos disfrutáramos muchísimo de vuestra experiencia, de lo que nos vais a contar. Y antes de que vosotros empecéis y que empecéis a meterle el gusanillo de la protección de datos y el compliance a todas las personas que tenemos aquí, como lo tenemos ya nosotros, pues bueno, me gustaría comentaros un poco cómo nace este máster, que no es más que como nacen todos los másteres de la Escuela de Posgrado, que es mirando el mercado laboral. Nosotros tenemos un espejo en la Escuela Internacional de Posgrado, que es el mercado. El mercado demanda continuamente nuevos perfiles profesionales, esos nuevos perfiles se vinculan habitualmente pues a diferentes necesidades de la empresa, y en este caso pues han sido dos importantes cambios normativos, dos diría que reformas legislativas muy de calado, que han transformado bastante el modo en que deben actuar las empresas y sobre todo el modo en el que deben actuar sus responsables de cara a evitar responsabilidades o sanciones tanto económicas como penales. De un lado pues esta reforma penal y de otro lado
la reforma de lo que supone este nuevo reglamento de protección de datos y que tan de cabeza está trayendo a tanta gente y tan rentable está resultando en el último mes para la Agencia Española de Protección de Datos. Creo que es uno de los... Ellos no necesitan ya subvenciones para vivir de esto. El máster, en concreto, tiene una especialidad que está muy vinculada a cómo vemos nosotros los másteres, y eso, bueno, todos los que ya son alumnos pues lo conocen, que es esa visión práctica que entendemos que es básica para un profesional. No se puede vivir en la teoría, estamos hablando de trabajar con un puesto de trabajo, con unas competencias, y evidentemente para esas competencias no vale exclusivamente la teoría. La mayoría de vosotros habéis sido estudiantes de Derecho y sabéis que cuando acabamos la carrera sabemos un montón de teoría. Pero si nos pidieran que hiciéramos un contrato, más de uno, entre los que me incluyo, porque también he pasado por ahí, seríamos unos absolutos incompetentes, con todos mis respetos. Tendríamos mucho de conocimiento, pero nos faltarían todas esas destrezas y desde luego todas esas habilidades que después vamos adquiriendo con la práctica. En este caso, nuestro enfoque del máster es un enfoque eminentemente práctico, es un enfoque en el que los profesores van a explicar la teoría, van a estudiar, a presentaros la teoría, pero sobre todo van a explicaros la práctica, porque de nada sirve aprender algo si no sabes hacerlo. Yo a todos los que estáis aquí, ya soy alumno, os ponía un símil muy sencillo. Intentad conducir aprobando el examen teórico, sin haber cogido jamás un coche. En la primera rotonda no sois capaces de manejar el volante. Aquí nos pasa exactamente igual. Tenemos que manejarnos dentro de una empresa y para manejarnos dentro de una empresa no nos vale la teoría, que es preciosa, pero no nos sirve. Tenemos que aprender procedimientos y sobre todo tenemos que aprender cómo se hacen las cosas. No podemos llegar a una empresa diciendo, sí, yo esto lo he estudiado. ¡Ay! No se puede. No se puede porque a la persona que te contrata le da exactamente igual que lo hayas estudiado o no lo hayas estudiado. Lo que le importa es que sepas hacerlo. Eso es lo que vas a tener que demostrar. De ahí que nuestro máster es práctico al 100%, que las prácticas son importantísimas y se plantean desde el tercer mes de comienzo del máster y que lo importante es que cuando acabe sepáis aplicar perfectamente todo lo que dice la ley y tengáis todas las competencias prácticas necesarias para que en el día a día sepáis desenvolveros y no os ocurra como os ha pasado hasta ahora o en otras formaciones que os encontréis con que, bueno, yo ahora me estudio la teoría y cuando me ponga a trabajar ya veo cómo me busco la vida. Eso no lo quiere nadie, ¿vale? Eso no lo quiere ningún empleador y sobre todo, y en el caso más importante, como pasa con muchos de vosotros que sois profesionales o sois abogados en ejercicio, no le podéis decir a un cliente, espérate que te lo miro, si eso, y ya busco en internet cómo se redacta esto que me estás pidiendo. No se puede, literalmente no se puede. Entonces, nuestro máster vamos a trabajar directamente las dos partes, vamos a trabajar protección de datos, vamos a trabajar compliance, pero sobre todo vamos a aprender a implantar sistemas. ¿Por qué? Pues porque si tú implantas un sistema de cumplimiento, implantas un sistema de protección de datos, lo que estás haciendo es convertirte en ese guardaespaldas de la empresa o guardaespaldas de tu cliente, evitándole una responsabilidad penal o en otros casos evitándole una sanción. Y hoy en día, tal y como están las cosas, esto es algo que valoran muchísimo las empresas. Evidentemente es mucho más barato contratar un DPO o en este caso un perfil híbrido, que es lo que está demandando el mercado, que pagar 400.000 euros de multa por mandar un mensaje a un cliente de una lista Robinson. No voy a decir a quién le ha pasado esto la semana pasada. Al que tenga curiosidad que se dé una vuelta por la Agencia Española de Protección de Datos y por sus sanciones últimas, porque son interesantísimas para aprender qué es lo que no hay que hacer en una empresa, ¿vale? Que también es una forma de aprender, pero no es la más correcta. Entonces, yo creo que con esta introducción a mí tengo que presentar ya a Margarita, que va a empezar, DPO, y que nos va a explicar cómo funciona dentro de la empresa un DPO, todas esas cosas tan importantes que constituyen el día a día de su trabajo, qué competencias tiene que tener y nos va a explicar pues cuál es nuestra labor dentro de la empresa como DPO, porque eso nos va a ayudar mucho a entender cuál es el trabajo que vamos a hacer cuando acabemos el máster. Así que Margarita, yo ya te dejo, sé que empiezas, he visto tu presentación súper interesante y todo tuyo. Gracias.
Vale, gracias. Buenas tardes. Voy a compartir. Yo mientras Margarita, mientras compartes pantalla, sí decirle a todos los asistentes, bueno, con la prisa de que íbamos un poco tarde y además se me ha olvidado, daros las gracias a todos por pasar este ratito esta tarde con nosotros. Seguro que le sacamos todos provecho y aprendemos muchísimo de María y de Margarita. Y por favor, intervenir todo lo que queráis, preguntar todas las dudas. Siempre lo digo y mis profesores, nuestros profesores siempre están dispuestos a ello. Exprimir a estas dos profesionales que tenéis aquí y preguntarles sobre todo lo que se ocurra de estas dos grandes áreas, ¿vale? Que seguro que están encantados de responderos. Vale, me vais a perdonar, pero se me ha vuelto otra vez a ir Se me ha vuelto otra vez ahí. Yo tengo problemas con esto. A ver si vemos qué tal. A ver, una ventana. Nada. Bueno, puede empezar mientras María y... Sí, casi mejor, porque se me ha vuelto a ir Tengo problemas técnicos todo el día de hoy, lo siento. No te preocupes. Entonces... ¿Empiezo yo entonces? Sí, María, empieza y ahora mientras vea a Margarita, es como puede compartir. Vale. Bueno, ¿estáis viendo la presentación? ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. María, yo te agradecería que te presentaras tú, ¿vale? Sí. Que seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo, digas dónde trabajas y todo, ¿vale? Eso es. Para empezar y arrancar. Muchas gracias. Estupendo. Vale, no es que quería simplemente saber si la estabais viendo. Bueno, pues yo me presento. Mi nombre es María Torres. Soy licenciada en Derecho y Administración de Empresas y actualmente trabajo como responsable de compliance en Management Solutions. Es una empresa consultora española que tiene presencia en muchísimos países y yo estoy de compliance en la parte interna, no consultoría, sino, compliance interno de la empresa. Entonces, bueno, pues yo lo que os voy a contar es un poquito qué es el compliance, el día a día de la función del compliance officer y luego el perfil profesional, digamos, que se solicita para un compliance officer. Entonces, si queréis, directamente comenzamos. Como ha dicho María, por favor, cualquier duda, cualquier cuestión, la vais preguntando y vamos viendo. Entonces, pues para comenzar, la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el compliance? Bueno, pues el compliance es un término que ya forma parte del vocabulario común del mundo empresarial, de cualquier área, de cualquier industria, de cualquier sector y que ha llegado incluso, como hemos podido ver, al mundo futbolero, donde los clubes de primera y segunda división están obligados a contar con un programa de prevención de delitos para poder participar en la liga. Es decir, alcanza a cualquier ámbito. Es un término que se ha desarrollado por el incremento en el número de normas que las empresas deben cumplir. Pues, por ejemplo, la Ley de Defensa de la Competencia, Ley de Prevención de Riesgos Laborales, temas de protección de datos y, por supuesto, las reformas que hemos tenido en el Código Penal en España, por ejemplo. En este caso es importante resaltar que en España la introducción de la responsabilidad penal en 2010 y el posterior desarrollo en 2015 han dado un gran empujón al cumplimiento de la normativa en nuestro país. Digamos que antes no se le prestaba tanta atención, pero en el momento en el que se reformó el Código Penal y se le otorgó responsabilidad penal a las empresas, pues todo esto cambió y ahora es bastante conocido por todos. Hay muchas definiciones, hay posibles definiciones, pero una que a mí me gusta es que el compliance es el conjunto de prácticas que ayudan a prevenir, detectar y gestionar los riesgos asociados al cumplimiento de las normas que afectan a una organización. Pero hay que tener cuidado aquí, porque cuando se habla del cumplimiento de normas, no es únicamente el cumplimiento de las obligaciones derivadas de exigencias legales, sino también de los principios y los valores que las empresas asumen voluntariamente, como pueden ser los códigos de buenas prácticas, códigos de ética y conducta, las políticas internas. Es decir,
El compliance consiste en cumplir con la norma o con las leyes que nos imponen desde los distintos países hasta la propia cultura corporativa de la empresa. Y para finalizar con este concepto, con esta definición del concepto grande de qué es el compliance, diremos que las consecuencias de los incumplimientos que solemos pensar que son siempre económicas también pueden ser reputacionales. Y es un aspecto muy importante a tener en cuenta porque muchas veces las empresas prefieren incluso pagar una multa elevada antes de tener una consecuencia reputacional negativa, porque eso puede ser incluso peor que el cierre de la propia empresa, que es una de las consecuencias del cumplimiento penal. Entonces, continuando, bueno, pues para hacer un poquito más interesante todo este tema, hablaremos del día a día de la función de compliance. Bueno, yo le llamo la función de compliance, puede ser el día a día del compliance officer, el día a día del área de cumplimiento normativo, como queráis. Pero el tema es qué es lo que se hace. Bueno, esta es la parte más interesante porque al final el día a día es un no parar de hablar con las áreas, con los responsables de las áreas, con la alta dirección, preparar, analizar normativa, identificar riesgos. Bueno, pues vamos a establecer unas cuantas acciones que se llevan a cabo para que podamos situarlo un poquito mejor, aunque obviamente el día a día pues lleva mucha más actividad. Cosas que debe hacer el compliance officer. Primero, proponer e implantar un sistema de gestión de cumplimiento eficaz e idóneo. ¿Por qué o para qué? Pues para prevenir y detectar los riesgos y para reducir el riesgo de la comisión y además, paralelamente, asegurar la mejora continua del sistema de gestión en sí. Por otro lado, gestionar los riesgos de compliance. Esto es muy interesante y muy divertido, de hecho. Consiste en coordinar y asesorar a las distintas áreas de la empresa, a los distintos departamentos, en la identificación de los riesgos, después evaluar estos riesgos de incumplimiento, analizarlos y tratarlos, lo que es la monitorización de los riesgos. Por otro lado, tenemos diseñar controles para la mitigación de riesgos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se identifica un riesgo en una empresa, que puede ser un riesgo penal, puede ser un riesgo pues un riesgo de cualquier dominio de cumplimiento, se deben identificar y registrar y diseñar controles para intentar reducir esos riesgos. Si tú ves que en tu empresa hay un riesgo de corrupción, pues a la hora del pago de facturas o a la hora de la firma de contratos tendrás que establecer ciertos controles, si no están establecidos ya, de cara a prevenir la comisión de estos delitos o de estos riesgos. Por otro lado, tenemos la detección de deficiencias. Por supuesto, el compliance lo que intenta, entre otras cosas, es que si hay algo que se debe mejorar, algún aspecto, en cuanto al cumplimiento, siempre por supuesto, pues proponer una solución. ¿Esto cómo se hace? Pues a través del plan de monitorización que comentábamos, a través de las revisiones de los controles, de análisis de indicadores de riesgos, incluso a través del canal de denuncias, se detectan las deficiencias que pueda haber en la organización y el compliance officer, que es lo que vamos a comentar después, justo en el punto siguiente, reportará a la alta dirección. El reporte periódico a la alta dirección. El compliance officer tiene contacto directo con los administradores de la empresa, con el presidente, porque la implicación de la alta dirección es muy importante en materia de cumplimiento. Tanto es así que existe un concepto que es Tom from the top, que lo que quiere decir es que la cultura de cumplimiento debe empezar desde la alta dirección para ir integrándose dentro de la empresa a través de los distintos escalones. Entonces, en cuanto el compliance officer o el responsable de compliance identifica o detecta deficiencias, las tiene que reportar. Igualmente tiene que reportar lo que no son deficiencias, es decir, el trabajo que se está haciendo día a día o semana a semana dentro del tema de cumplimiento normativo.
Como veis, aquí al lado tenemos, os he puesto una foto de la UNE, no se ve muy bien, es la 19.601. Y bueno, pues es un tema también que se reporta a la alta dirección en materia de certificaciones, de auditorías y demás. Otro de los puntos muy interesantes es estudiar y analizar las modificaciones del entorno normativo. Por ejemplo, ahora qué está pasando, pues a raíz del COVID, en numerosos países está apareciendo legislación en materia de trabajo en remoto o teletrabajo. Pues, ¿qué tiene que hacer la función de compliance? Analizar toda esta normativa y ver cómo se puede aplicar en cada uno de los distintos países o de las distintas sedes o de las distintas localizaciones en que esté la empresa. Y por último, impulsar la formación continua en materia de cumplimiento, comunicación y sensibilización. Esto es muy importante porque al final es imprescindible que los profesionales de una empresa conozcan y tengan integrados en ellos la cultura de cumplimiento. No sirve de nada que haya un compliance officer maravilloso y una alta dirección estupenda que quieran cumplir al 100% si los profesionales de la empresa desconocen por completo todo lo que tiene que ver con este tema. Entonces, es importante pues, que se hagan acciones de sensibilización, que se manden comunicaciones a los profesionales de vez en cuando pues, para explicarles ciertas cosas o novedades. E igualmente, la formación periódica en cualquier tipo de materia de cumplimiento, ya sea prevención penal, ya sea protección de datos, prevención de riesgos laborales. En la mayoría de las empresas, conozco a mucha gente que me dice, no, si es que en mi empresa damos cursos de un montón de cosas de cumplimiento. Digo, claro, porque es que es muy importante al final conocerlo. Entonces, bueno, esto sería un poquito el día a día de un compliance officer. Y para continuar... María, supongo, bueno, sí. yo aprovecho, ¿vale? Dime, hay una pregunta ahí para Margarita que ya está ahí preparada que ahora se la pasaré de Enrique. Yo supongo que, bueno, que para todo esto vosotros hacéis como departamento transversal, ¿no? Para toda la empresa. Eso es. Nosotros, el departamento de compliance lo que hace es que tiene relación con absolutamente todas las áreas y claro, no se centra, digamos, en prevenir los riesgos de cumplimiento de recursos humanos, sino que se accede a todas las áreas por igual. En todas las áreas se identifican los riesgos que se pueden cometer. Depende del sistema que esté montado en cada empresa, se centrará en dominios de cumplimiento específicos o abarcará tantos como pueda y tendrá un mapa de riesgos, por ejemplo, general, pero incluyendo a todas las áreas. De hecho, por eso he dicho antes que en el día a día te relacionas mucho con todas las áreas, porque al final le asesoras a todas, pero todas te piden también asesoramiento. Y en cuanto hay una duda, acuden a ti para preguntarte, oye, esto lo tenemos que hacer, esto no. Entonces, esa parte también es muy bonita, que es la de conocer a fondo toda la empresa, porque estás obligado a conocer, hasta el último proceso de recursos humanos, el último proceso del área financiera, todo. Y bueno, yo supongo ya esto, al principio como que cuando entráis por la puerta de la empresa o montan un departamento, los otros departamentos tienen que hacer un poco así con la uña, ¿no? De decir... Bueno, esa es la parte que no se suele contar. Bueno, pero aquí estamos en confianza te cuento, sí. Al final, por ejemplo, yo me llevo muy bien con todos mis compañeros y con todas las áreas, pero es verdad que hay momentos en los que, pues nos odian, sí, porque nosotros nos encargamos de que todo se cumpla, le vienes con la ley detrás, le pides evidencias que justifiquen que ellos están cumpliendo también la ley o cumpliendo los controles que sean. Claro, y es que hay veces que a mí me dicen, María, pero ¿otra vez? Digo, sí, es que lo que te pedí la semana pasada era de otro tema. Ahora estamos con el mapa de riesgos general. Lo que hablamos fue sobre penal. Ah, vale, sí, es verdad. Al final, es verdad que aunque digo yo que nos odian, que no es exactamente así,
también la gente se queda muy tranquila con tener un departamento de compliance. Se quedan muy tranquilos, empezando por la alta dirección, porque al final saben que todo lo que esté en las manos del departamento, pues se va a cumplir. Genial, y eso, pues, gracias. Da mucha paz. Sí. En el caso de María, a mí me gustaría incidir en que ella ha pasado algunas cosas, no hace falta que diga que le gusta la profesión, porque es que lo está disfrutando y se nota cómo le gusta ir escudriñando por todos los rinconcitos para ir descubriendo todos esos pequeños boquetitos donde podemos tener un riesgo. Hay varios aspectos, a mí particularmente me encantan en compliance, y creo que una de las cosas bonitas que tiene el compliance, como tú también estabas comentando, es que no solo es esa normativa que tenemos de fuera, lo importante en la empresa, en este caso estamos hablando de éticos y legales, es creérselo. Entonces, de esa parte de política de cumplimiento y de esa parte de cultura, el papel del compliance es fundamental, porque tiene que liderar esa pequeña revolución en la empresa que supone concienciar a todas las personas de lo importante que es cumplir con la ley. Pero me gustaría dar un paso más. Yo creo que hoy en día la empresa, está bonito eso de cumplir con la ley, que ya para muchas es un hándicap, pero yo creo que lo importante que tiene el compliance no es que cumplas con la ley, sino ese paso más. Es decir, esa parte que trasciende de la ley, sobrepasa la cultura de cumplimiento y entra en esa parte tan bonita que es la cultura de cumplimiento de la organización, esas autorregulaciones internas, esos códigos éticos y ese deseo, en este caso de la empresa, de ir más allá de lo que me piden. Yo siempre digo, hay un gran profesional de la hostelería en España que dice que calidad es que te sorprendan. En el caso del compliance, para mí, la excelencia en este tema ya no es solo cumplir la ley o hacer esos procedimientos mínimos, sino el ir más allá. ¿Y dónde vamos? Pues saliendo de lo que es lo que la ley me obliga a mí para entrar a ver ¿qué más puedo hacer que sea éticamente correcto? Y ya entramos en el campo de la responsabilidad social, entramos en el campo de la sostenibilidad, pero sobre todo vamos extendiéndonos más e intentamos que además nuestro ejemplo funcione a modo de epístola. Es decir, vamos a implicar en nuestra forma de ser y vamos a intentar arrastrar a nuestros clientes, a nuestros proveedores y a toda la gente con la que nos relacionamos. Y entonces transformamos ese código ético que tenemos en materias como igualdad, responsabilidad social, en algo que además nosotros extendemos. Sobre el papel de la empresa, responsabilidad social y códigos éticos, tenemos una asignatura estupenda que abre además módulo de compliance y que lleva la profesora Natalia Iturregui, que hoy la veo por aquí, que nos acompaña y a la que le doy las gracias por estar aquí hoy. La veo como asistente, ahora ha tenido un huequecito para escaparse. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Sé que nos va a encantar tu visión de la asignatura porque sé lo que te gusta a ti. Y en el caso de la formación, pues igual, realmente el compliance tiene que implicar a toda la empresa y eso implica que todo el mundo conozca qué pequeño papel, pero qué importante tiene en el sistema de compliance y esa función la tiene que llevar a cabo el compliance officer. Si quieres, seguimos, no te interrumpo más, pero... Nada, las veces que haga falta. No sé si veis de nuevo la presentación. Sí. La estoy compartiendo. Vale, pues nada, ahora algo que nos interesa a todos y es el perfil profesional del compliance. ¿Qué se necesita para ser compliance officer? Bueno, pues se necesitan muchas cosas y tampoco tantas, pero unas en concreto es que el compliance debe tener una visión estratégica en el negocio y sostenibilidad. Es decir, debe liderar y apoyar lo que comentaba Celia hace un momento, que es la adaptación al cambio y la inclusión de la cultura de compliance dentro de la organización. Esto es fundamental, lo ha explicado muy bien Celia y es una de las primeras cosas que el compliance officer debe hacer. Por otro lado, se necesita proactividad en la detección de riesgos. Es decir, el compliance officer no puede solo gestionar los riesgos de una organización una vez que se han materializado, sino que debe adelantarse a todo ello y debe tratar de mitigar los riesgos emergentes, que al final sería lo ideal, intentar que no se produzcan
aquellos riesgos que se ha considerado que potencialmente podrían producirse. Por otro lado, aptitudes adecuadas de comunicación y coordinación. Esto viene muy relacionado con lo que os he comentado antes de la relación entre las áreas y con la alta dirección, el reporte que hay que hacer periódicamente, el asesoramiento a las áreas, asesoramiento a los responsables de área. Entonces, es importante que uno se pueda comunicar y sea, bueno, y la coordinación en materia también de ser un poco organizado, como viene después. Liderazgo y organización. ¿Por qué? Pues en caso de que se lidere un equipo de compliance, pues se debe tener un poquito de liderazgo en sí. Igualmente la organización para conseguir los objetivos de compliance de acuerdo con una planificación. Y luego, por último, también importante, un régimen económico acorde con la relevancia y responsabilidades del puesto. Y esto es así en tanto en cuanto, además, se están ofreciendo actualmente salarios muy competitivos para este tipo de puestos. Al final llevan una responsabilidad muy grande, tratan directamente con la alta dirección, son los que, digamos, se quejan a la alta dirección de los problemas que hay y aportan soluciones. Y además, pues lo que he dicho, ¿no? Que vamos detrás de las áreas y al final, pues, tenemos, vamos, mucha importancia dentro de la empresa. Y este es otro punto que puede ser muy importante y ¿es necesario ser abogado para poder trabajar en compliance? Pues realmente no se exige ninguna titulación específica. Yo conozco compliance officers con formación en ADE, en económicas, incluso en ingeniería, que para las cuestiones más técnicas o cuestiones más jurídicas que se les puedan atragantar un poquito, pues cuentan con el asesoramiento del área legal o incluso dentro de su propio departamento de compliance habrá expertos en derecho que les puedan asesorar. Pero al final, lo bonito de la función de compliance es que es un perfil híbrido que tiene tanto conocimientos en materias legales como de control interno de la empresa. Es muy importante esta parte también, no olvidarla, porque igual de importante es conocer las leyes, entender o saber interpretar una normativa, como lo es el poder establecer unos controles internos para la empresa, el poder revisar esos controles, poder asegurarse del cumplimiento de esos controles, con lo cual al final lo ideal sería un perfil híbrido. Y luego, perdona María, hay una pregunta relacionada con esa parte de Susana, que dice que si no es necesario ser licenciado en Derecho para ser compliance, ¿qué ventajas tiene serlo sobre otros que también sean sin tener Derecho? Es decir, ¿existe alguna ventaja para la gente de perfiles de Derecho? Bueno, la ventaja para alguien que haya estudiado Derecho es que a la hora, por ejemplo, de interpretar una norma, le resultará más fácil que a alguien que no haya leído nunca una ley. Pero eso tampoco es un impedimento, quiero decir. Yo he estudiado Derecho y hay veces que me tengo que leer 2 veces una norma porque a la primera la interpretación no la puedes encajar. Por ejemplo, yo no llevo temas de protección de datos directamente de España, pero tuve que analizar la ley mexicana de protección de datos y la ley peruana de protección de datos y te puedo decir que no me fue fácil. Con lo cual, bueno, pues sí, pues tienen ventajas en algunos aspectos, pero a lo mejor una persona más ejecutiva completa el perfil para el tema que te digo también de la monitorización del sistema. Es decir, es un punto siempre a favor, pero se puede perfectamente ser compliance officer sin una base muy jurídica. Ahora, vas a tener que analizar leyes, que leer leyes. Algo lleváis un pasito por delante, ¿no? Digamos, sí. Los que tenéis ese perfil de derecho, de abogado, un pasito por delante en esa interpretación de la ley, ¿no? Y esa cosita con la que has salido está al día con la normativa, ¿no? Sí. Vale, gracias. Nada, y simplemente por finalizar, he vuelto a proyectar y son las competencias que vamos a aprender en la asignatura que yo voy a impartir, que es Plan de Compliance, Evaluación de Riesgos, Control y Prevención. Entre otras muchas cuestiones que veremos y casos prácticos que haremos y demás, pues algo importante es la elaboración de mapas de riesgos
identificaremos riesgos, los analizaremos y los evaluaremos, implementaremos sistemas de control y prevención de riesgos, es decir, identificaremos, analizaremos y evaluaremos controles y los monitorizaremos, y el establecimiento de mecanismos de seguimiento y monitorización del sistema para identificar posibles deficiencias, en ese caso ver qué es lo que hay que hacer cuando tú identificas un incidente dentro de tu sistema de gestión, cuál es el plan de acción a llevar a cabo, qué es lo que hay que hacer y bueno, hay muchas cosas más porque al final esta asignatura no son solo estos 3 puntos, pero para que nos hagamos una idea vendría a ser esto. Gracias, María. Gracias, María. Antes de que hay un ruido de fondo, no sé. Antes de que empiece Margarita, tenemos una pregunta por ahí que es curioso porque la pregunta que hace Enrique. Dicen que si creemos que con la figura de DPO pasará algo parecido a asesoría fiscal, donde por el mismo servicio del año 90 en comparación con 2007 el mercado paga hasta 4 y 5 veces menos. Mira, Enrique, con independencia ahora vamos a pasar la pregunta a Margarita. Yo te voy a hacer otra pregunta. No sé cuántos clubes de fútbol había hace 40 años en España. Yo creo que ahora en el mundo hay el triple o el cuádruple de clubes de fútbol. ¿Cuánto crees que ganaba un futbolista de la época en comparación con lo que era la renta media? ¿Y cuánto crees que gana ahora? Esta respuesta es muy sencilla. El hecho de que haya más personas ofertando un servicio no supone necesariamente una bajada del precio para todos o una bajada del precio del servicio. La gente buena sigue cobrando lo que cobraban o más. ¿Que hay mucha gente que se dedica a esto? Efectivamente, pero es que las personas con grandes competencias y los mejores y la gente que está bien preparada, esos no han bajado. A mí me gustaría, Margarita los conoce, concretamente hay un par hay un despacho en concreto, que no voy a citar el nombre, pero que me hizo mucha gracia cuando yo llegué, cuando vi su página web, porque son expertos en protección de datos y decía, ¿en qué no te puedo ayudar y en qué te puedo ayudar? Y una de las cosas que decía, si buscas un consultor a 10 euros la hora, no nos llames, porque búscate otro. Por ese precio yo no te hago trabajo. Hay una cosa muy clara. Las personas bien preparadas que hacen un trabajo serio no van a bajar el precio, porque el buen trabajo se cotiza y porque lo que estamos haciendo dentro de una empresa en protección de datos o en compliance es una tarea importantísima y una empresa no se la va a jugar o no debería jugársela. Igual que uno no se debería jugar una operación de cirugía estética con una persona que no tuviese un título. Pues esto es igual. Es decir, ¿habrá mucha gente que se dedique a esto? Sí, pero la gente que lo haga bien, cada día cobrará más. Eso te lo aseguro, yo lo tengo súper claro. Ahora Margarita, que lleva bastantes años, también te puede completar esta visión, pero no pensemos en cuánta gente puede ofertar un servicio, sino cuánta gente puede ofertar un servicio de calidad. Y nuestra misión es convertiros en profesionales de calidad y la vuestra, seguir creciendo profesionalmente para convertiros en los mejores. Si no tenéis esa aspiración, evidentemente os quedaréis estancados. Pero es que no es esa la visión que nosotros buscamos, ni creemos que la visión que debáis tener. El derecho es una profesión que yo diría, bueno, pues igual que el deporte. Un deportista que no entrena todos los días, durante el confinamiento a lo mejor ha cogido 4 kilos. Eso lo hemos visto. No. El licenciado en Derecho, la persona que vive en este mundo, tiene que estudiar todos los días y tiene que ver lo nuevo todos los días. Y la persona que sigue ese ritmo de autoperfeccionamiento y aprendizaje no va a bajar su cotización. No lo va a hacer. ¿Que siempre habrá alguien al que no le encaje tu servicio? Por supuesto. Pero cuando encuentres una persona o una empresa seria que busque un servicio serio, no va a buscar el de 10 euros solo. Eso te lo digo desde ya. Ese no es el profesional idóneo, que no quiere decir que no haga trabajo, pero no es el idóneo, evidentemente. El chino, la tienda del chino existe porque tiene un público. Y no penséis que siempre es la más barata, que es lo peor.
¿vale? Bueno, yo creo que, a ver, estaba buscando a ver si había más preguntas. Bernard nos dice que en Guatemala hace poco que se está desarrollando la figura del compliance. Yo creo que, bueno, todos los que estáis en este mundo sabéis más o menos que en Sudamérica se está desarrollando, Colombia, México, son muchos países donde Venezuela hay mucha tendencia por compliance y porque, bueno, al final es un espejo donde nos vamos mirando, viene de los países anglosajones, llega a Reino Unido, llega a Europa y al final pues acaba extendiéndose. Me alegro mucho, Enrique, de que rechazaras ese contrato de DPO mercantil por 500 euros anuales. Por eso no... imagínate un médico, un cirujano, un neurocirujano al que le pagaran 5 euros por operación. Le daría igual cómo queda el paciente, ¿no? Eso no es. No soy quitamultas, quitaros eso de la cabeza. Un DPO es una persona muy seria, un profesional muy serio, con un trabajo muy serio. Y esa etiqueta en la frente. ¿Vale? Un buen profesional no cobra 500 euros anuales. Que se lo den a otro. Que no sea tanto, pero que considere que su trabajo vale eso. Marga, ¿toda tuya? Vale, ¿estáis viendo la presentación? ¿Hola? Sí, perfecto, Marga. Perfecto. Bueno, menos mal porque tengo bastantes problemas en el día de hoy, no sé, bueno, la técnica que no está conmigo. Bueno, pues venga, arrancamos. Vale, objetivo DPO. El DPO es, bueno, es una figura bastante parecida al compliance. De hecho, en las organizaciones el director de compliance suele ser también el DPO, aunque se supone que es una figura independiente, pero al final en la práctica se suelen fusionar las dos figuras. Bien, simplemente una pequeña presentación pues para animaros y ver que, bueno, lo bonito que es esto. Cuando nos estamos planteando ser DPO, delegado de protección de datos en una organización, lo primero que quizá nos debemos plantear es si lo que yo tengo, lo que sé hacer, el producto, lo que voy a aprender en este máster, se necesita. Bueno, pues la respuesta es sí. Sí, porque la Ley de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos, la legislación en protección de datos, en definitiva, hay que cumplirla y además abarca a un gran espectro de la población porque todo, en un 97% prácticamente de las organizaciones españolas, ya sean pymes, ya sean grandes nacionales, ya sean profesionales autónomos, todo el mundo trata datos y como trata datos tiene que cumplir la normativa en protección de datos, con lo cual lo que yo tengo, lo que sé hacer se necesita, pues la respuesta es sí. Sí se necesita, pero es que además no solamente se necesita en España, se necesita en Europa, la reglamentación que tenemos es común para toda Europa, con lo cual también os animo a aquellas personas que quieran trabajar en el extranjero que sepan que con la misma ley pueden trabajar en todos los países de la Unión Europea. Y luego pues también es que se puede trabajar en España perfectamente, en cualquier provincia, en cualquier pueblo, siempre y cuando haya empresas. No es cosa, la figura del delegado de protección de datos no es una cosa que, bueno, pues que uno tenga que irse a Madrid, uno tenga que irse a Barcelona para trabajar en las grandes empresas, ¿no? En todos los sitios donde hay empresas que cumplan determinados requisitos necesitarán un delegado de protección de datos y si no necesitan un delegado de protección de datos, por lo menos necesitarán un asesor en protección de datos porque nadie quiere hacer las cosas mal. Lo que puedo ofrecer calidad en el mercado, bueno, pues ahí depende de las competencias profesionales y personales que tenga cada uno de nosotros. Es un poquito lo que nos contó María anteriormente. Bueno, pues es una figura dentro de la organización que está muy a caballo entre el negocio y, por otra parte, los derechos de los interesados, es decir, siempre hay que vigilar que no se lesionen los derechos fundamentales de la gente. Entonces, bueno, pues lo que yo siempre comento, es una figura que no tiene que poner palitos en las ruedas, es decir, el negocio tiene que fluir porque la empresa tiene que ganar dinero. Lo que pasa es que
bueno, la empresa tiene que ser segura. Entonces, muchas veces es verdad que se necesita mucha mano izquierda, un carácter, bueno, llevarse bien con todo el mundo, como decía María, que no nos odien. Entonces, bueno, pues mucha empatía, siempre en el momento concreto, pero al final tienes que mandar y al final las cosas tienen que salir bien porque la empresa se está exponiendo a grandes sanciones. Luego también, pues, si habéis estudiado Derecho o habéis estudiado, qué sé yo, Seguridad de la Información, suponemos es que os gusta este mundo y esto es muy importante, la motivación profesional, que sea coherente con vuestras motivaciones. ¿Hay alguien dispuesto a pagar por lo que yo hago? Sí, y a raíz de lo que sí hay gente dispuesta a pagar, en un primer momento a lo mejor podrán contratar, a raíz de lo que estábamos discutiendo, a una empresa low cost que le haga las cosas para salir del paso, pero hay como tenga una sanción. Entonces, te aseguro que contratará a un buen profesional. Hay de todo en esta vida, pero desde luego, yo creo que se debe contratar. Aparte que los buenos profesionales, los que trabajamos como desde un despacho extra, que no somos delegados de protección de datos dentro de las compañías, los que trabajamos desde fuera, bueno, pues también tampoco quiero decir, tenemos tarifas absolutamente coherentes, eso sí, no vamos a trabajar a un nivel de precios más bajo porque eso ni va a tener calidad y desde luego a la empresa lo más normal es que la sancionen a la primera de cambio. Pero bueno, esto es todo, es el mercado. Pues habrá temporadas, ahora cuando salgamos del COVID las empresas están muy bajitas, hay muchos ERTES y demás, pues a lo mejor tenemos que bajar los precios. Pero esto no quiere decir que vayamos a tirar los precios y vayamos a ganar nada. Es una asesoría muy especializada donde tenemos que estudiar mucho, donde tenemos que conocer muy bien las leyes y desde luego no vamos a regalar la asesoría y además las ventajas que obtienen las empresas desde luego son mucho en comparación con las sanciones que pueden tener, pues sí que deberían comprarnos. La protección de datos desde luego no es nada nuevo. Margarita, un segundito, antes de que continúes, que creo que está muy relacionado con lo último que has comentado, una pregunta que hace José Manuel, que dice cómo se puede superar la barrera que supone la percepción que las pymes tienen del DPO como del CEO, como de compliance, perdón, siendo una figura necesaria para cualquier empresa. Es decir, lo que comentabas, las pymes todavía están como reticentes, ¿no?, en gastarse el dinero en este área, ¿no? Bien, creo que José Manuel se refiere a eso. ¿Cómo superáis, aquellos que os dedicáis al asesoramiento de la protección de datos, cómo superáis esa barrera con las pymes? Bueno, las pymes, vamos a ver, no todo el mundo tiene que contratarnos. En este sentido hay que ser muy honesto. Las pequeñas empresas que prácticamente no tienen ningún riesgo o que no hacen un tratamiento masivo de datos, cuando las empresas cumplen determinadas características, realmente la Agencia Española de Protección de Datos tiene una herramienta que se llama eFacilita, donde tú puedes entrar tranquilamente y hacerte la protección de datos tú mismo. Es como el programa Padre de Hacienda. Si tú no te quieres gastar el dinero en un asesor, tú puedes entrar y hacértelo tú mismo. Esta figura está pensada, bueno, pues cuando las empresas tienen ya pues un poquito de riesgo, evidentemente un agricultor que trata pues una vez al año con el director de compras de Mercadona para venderle toda su cosecha y con el del garaje que le arregla el tractor y poco más, efectivamente tiene que cumplir la protección de datos porque todo el mundo tiene que hacerlo. Ahora bien, no nos necesita. Es una cosa pequeñita, eso se lo puede hacer perfectamente él. No sé si he respondido. Entonces, la percepción que tienen, yo diría, vamos a ver, tienen que cambiar la percepción. No siempre se nos necesita. La mayoría de las veces sí, porque las empresas tratan muchos datos, quien tiene una página web ya se está exponiendo y entonces sí que se necesita un asesoramiento. Pero que no piensen que, es que no sé si he respondido más o menos
Yo creo que sí, también variarán, supongo, Margarita, del tipo de empresa, ¿no? Porque, por ejemplo, pymes, como puede ser una consultoría de recursos humanos, para ponerte un ejemplo, donde puedan estar 4 o 5 personas haciendo selección de personal, ¿no? Con datos ya personales, a lo mejor ahí, pues sí hace falta ese asesoramiento o esa... Claro. O bueno, sí, efectivamente. O sea, en el momento en que tú tratas ya datos de manera habitual y sistemática, es muy bueno que tengas el asesoramiento. Eso desde luego, Vale. pero no todas las pymes pequeñitas. Vamos a ver, el que se necesite o no un asesoramiento no depende de lo grande que sea de la empresa, sino el nivel de riesgo que tú puedas tener. Las características de la empresa y qué servicios ofrece. Claro. Efectivamente, yo creo que aquí, Margarita, la pregunta de José Manuel está un poco como pensando si al final nos hemos inventado, o la empresa hay una barrera en el sentido que piensan que es que esto es algo que alguien ha inventado para tener un gasto más. Yo creo que el tema del gasto es como, aquí hay que plantearse en una balanza qué es lo que estamos valorando. Cualquier empresa a día de hoy trata datos, pero es que hace 10 años, efectivamente, como dice Margarita, el mundo no era digital. Ahora la realidad nos ha demostrado que tenemos un mundo digital. Es rarísimo quien no lleva, aunque sea un pequeño artesano de un pueblo perdido de Albacete, tiene una página web, y esa página web tiene una obligación de tener una política de cookies. Vamos a ver, yo estaba mirando hace 5 minutos el tema de las sanciones. Al final te cuesta, oye, es que he contratado a un delegado de protección de datos que lo tengo a media jornada y me está cobrando 1.500 euros. Vamos a ver, las sanciones propuestas por la por la Agencia Española de Protección de Datos, simplemente en materia de datos relativos a tratamiento, es decir, ilicitud del tratamiento, seguridad del tratamiento, es decir, señor, lo que te hacen en la peluquería cuando te toman la ficha y el número de teléfono para dar una cita. Ahí hay, ¿cuántas veces han hecho firmar un formulario de protección de datos? Es que cualquier negocio, cualquier actividad, por pequeña que sea, por minúscula que sea, tiene un riesgo en el momento en que toma un dato personal. Y un dato personal es un teléfono, ¿vale? Y con independencia que vaya unida a un nombre o no vaya unida a un nombre. Por el tema de las cookies, el año pasado, la Agencia Española de Protección de Datos, por errores al definir las políticas, estuvo poniendo sanciones de entre 10.000 y 30.000 euros. Por el tema de la ilicitud del tratamiento o los datos, que concretamente es el módulo que va a explicar Margarita en el máster, estamos hablando de multas de 60.000 euros. ¿Es rentable tener un DPO? Bueno, pues eso que se lo digan a British Airways, que el año pasado le pusieron una multita de 205 millones de euros, ¿vale? O 50 millones que se le han puesto a Google. Posiblemente a Google los 50 millones a lo mejor le hacen cosquillas, pero garantizo que a British Airways los 205 millones de euros le hacen mucha cosquilla. El año pasado también teníamos una multa bastante sonada, que era la multa que se le pone a la Liga Profesional de Fútbol por algo tan Dios mío, ¿cómo se explica? Por usar en la app que puso en marcha el micrófono de los móviles para cazar bares en España que tuvieran fútbol en emisiones piratas. Señores, ¿esto cómo le ponemos? ¿Le hubiera salido barato tener un DPO o tener un compliance? El DPO evita multas, no es un quitamultas, pero evidentemente evita la sanción. Pero es que el compliance va más allá. El papel del compliance lo que evita es la cárcel, si el sistema está bien montado, de la persona responsable de la empresa. ¿Cómo se valora? Si tú eres administrador de una empresa, tu riesgo de entrar en la cárcel, ¿cómo se valora? O sea, ¿qué precio le ponemos a tu libertad? Vamos a planteárselo, que el Consejo de Administración lo valore. Yo estoy convencida de que la banca, que son los que más compliance están contratando a día de hoy, lo tienen en alto precio. No sé por qué. Quizás que a lo mejor a los consejeros delegados de este ámbito de financiero no les gusta el tema de la cárcel. Puede ser cuestión de gusto, no voy a entrar, pero evidentemente eso es algo que a nadie le gusta. Entonces, hay cosas en este mundo que tienen precio y hay cosas que no lo tienen. El riesgo en materia de protección de datos no tiene precio. El riesgo en compliance ya, ahí ni entramos. Si realmente en la organización no hay una cultura de protección de datos, ni hay una cultura de respeto, ni hay una cultura de compliance, va a entender esto como un gasto, pero hasta que llegue la multa. A partir de ese momento
lo va a entender como una necesidad, ¿vale? Es cuestión de tiempo. José Manuel, claro. Yo espero que cambie la percepción un poco de esto, porque es justo lo que voy a decir a continuación. Ya verás como al final, se trata de cambiar un poco la percepción y ver un poco lo que ha dicho Celia. O sea, esto no es nuevo, no es un invento de ahora, no es una manera de sacar dinero. O sea, ya esto viene desde la Constitución española, cuando decía: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. También, ya el legislador parecía que tenía una bolita de cristal para ver que todo este desarrollo informático al final iba a traer muchos peligros al tema de la protección de datos, la intimidad personal, familiar de la persona, el derecho a la imagen, etcétera, la reputación, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el derecho a la intimidad, etcétera. ¿Por qué ahora? O sea, esto no es un invento. Lo que pasa es que ahora estamos en un mundo absolutamente globalizado, donde, necesitamos los datos, nuestros datos viajan. Estamos comprando un bolso en una página china todos los días. Ahora compramos a una empresa, ahora ponemos los datos en la nube, que es un gran servidor que está, en Alaska, o nos metemos en Facebook. En los intercambios médicos, los descubrimientos científicos. Hoy está un niño operado con un cordón umbilical de otro niño que acaba de nacer en Ohio para curarle 8 cáncer que tiene. Este desarrollo tecnológico, esto no se haría si los datos no circularan por el mundo, si los datos no viajaran. No podríamos tener intercambios comerciales, no podríamos desarrollar los mercados. Tenemos la movilidad y es necesario, y gracias a que los datos funcionan, viajan, tenemos todo este desarrollo, esta explosión tecnológica. Pero ¿qué ocurre? Que nuestros datos están en peligro porque un riesgo de una catástrofe, un terremoto, una inundación, una tormenta, un hacker, un error humano, alguien que se deja un post-it pegado en la pantalla de un ordenador con las contraseñas para acceder al sistema. Todo esto generan riesgos muy gordos. O sea, se nos pueden manipular nuestras cuentas bancarias, pueden acceder a la tarjeta de crédito y vaciarnos las cuentas, hacer compras, se pueden divulgar datos, imágenes nuestras de salud, de orientación sexual, nos pueden extorsionar, nos pueden secuestrar la información y pedir rescate. Se pueden perder nuestros datos. Imaginaros lo que es que se pierdan las cotizaciones a la seguridad social de toda la vida, o que se pierdan todos nuestros títulos universitarios y que de repente, como pasó en Cuba hace muchos años, tú has estudiado una carrera pero no tienes posibilidad de demostrar que eres licenciado en Derecho. En fin, la informática se nos va de las manos. Entonces es necesario dar una tranquilidad a los mercados y a las personas a través de la seguridad de los datos. O sea, no es una manera de sacar dinero, es que realmente es una seguridad. Los riesgos tienen que estar controlados por las organizaciones y por las administraciones. Los datos se tienen que proteger. Entonces, ¿qué ocurre? Que con la nueva normativa lo que se intenta precisamente es esto, que haya un equilibrio entre la circulación de los datos, que circulen, que viajen por el mundo como se quiera, pero al mismo tiempo tiene que haber una protección. En España en España y en Europa tenemos una legislación unificada y afortunadamente tenemos la misma protección en todo el espacio económico europeo. Nuestros datos están plenamente protegidos y además tenemos una serie de garantías de cuando mandamos los datos a Estados Unidos, a Japón, a Argentina, a donde sea. Tenemos una protección muy fuerte gracias a la nueva normativa de protección de datos, que es la que nos obliga a tener un delegado de protección de datos en determinados casos, etcétera, ¿no? Porque hay que cumplir un reglamento. Se trata de ver esto como una nueva visión. A ver, y contesto un poco a José Manuel. Una organización segura no garantiza el éxito, porque el éxito depende de muchísimos factores, suerte en el mercado, cómo trabajes, etcétera, pero tener la protección de datos, la seguridad, ayuda bastante, porque las empresas que tienen muy seguros los datos pueden ampliar el negocio, no tienen miedo a la globalización, no tienen miedo a la apertura, la gente confía en ellos.
pueden hacer el negocio más complejo porque no tienen miedo a las nuevas tecnologías. En el momento en que tú tienes perfectamente todo controlado, no tienes miedo a abrir, a expandirte. Además, transmites una imagen de confianza a tus clientes. Mira, uno de los principales clientes ahora mismo de los despachos profesionales que se dedican a la protección de datos son pequeñas empresas que quieren contratar con la administración pública. La administración pública obliga a que las empresas, si quieren aspirar a tener un contrato con ellas, cumplan rigurosamente con la protección de datos. Tienen que adaptarse. ¿Por qué? Porque una empresa que cumple con la normativa da confianza a los individuos. Yo si me meto en una página a comprar y veo que es una empresa que tiene, una buena política de cookies, una política de privacidad totalmente transparente, que veo quiénes son, dónde me puedo dirigir si tengo un fallo, etcétera, pues desde luego a mí me da confianza. Yo compro en esa empresa porque hay una proactividad, hay un empeño en proteger mis datos. Entonces eso transmite una imagen de confianza y eso genera dinero, genera negocio, evidentemente. Y luego también las empresas que hacen protección de datos, que están plenamente adaptadas a la normativa, son empresas responsables. Entonces, ¿cuál es la misión de un delegado de protección de datos? Ojo, un delegado de protección de datos no siempre es obligatorio. Vamos a ver, un delegado de protección de datos es obligatorio cuando las empresas hacen una observación, un tratamiento recurrente, regular, continuo, no esporádico ni ocasional, de datos a gran escala. Cualquiera que tenga una página web y trate datos a gran escala, es decir, a lo grande, necesitaría un delegado de protección de datos. Todo esto se verá en el máster. O quienes tratan datos de salud o datos relativos a condenas e infracciones penales, o tratan datos relativos a orientación sexual, datos biomédicos, etcétera. Por ejemplo, un hospital necesita un delegado de protección de datos porque trata datos a gran escala y además de categorías especiales. Y luego, pues organismos públicos, casi todos necesitan un delegado de protección de datos y una lista como de 20 organizaciones concretas que necesitan un delegado de protección de datos. Ojo, esos son los que necesitan delegado de protección de datos. El resto de las empresas no es que necesiten la figura, pero tienen que cumplir igualmente con la ley. O te lo montas tú por tu cuenta o contratas a un despacho que te lleva la protección, igual que contratas a un despacho que te lleva la asesoría fiscal o la prevención de riesgos laborales y bueno, es up to you, o lo haces tú. Un delegado de protección de datos es el que tiene en la empresa esta responsabilidad. Tiene la responsabilidad, 1, mantener el equilibrio, que los datos circulen cuando tienen que circular, porque ello implica desarrollo, apertura y progreso. 2, que los datos estén seguros, por responsabilidad, por confianza hacia los demás, por respeto a las personas que nos depositan los datos. Es responsable de que se haga todo bajo un estricto cumplimiento de la normativa. Hay un reglamento, igual que el reglamento de fútbol, tú tienes que cumplir artículo por artículo y paso a paso el reglamento de protección de datos. Y además tienes que demostrar que cumples, con lo cual tienes que documentar. Y otra de tus finalidades es que no se lesionen los derechos y las libertades de las personas. Tú no puedes hacer un tratamiento, tú no puedes permitirte una quiebra de seguridad, una quiebra de confidencialidad y que tus datos mañana salgan a la luz, como pasó ¿os acordáis lo que pasó con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con aquellas imágenes captadas en Eroski, en el cuarto de la vigilancia? Bueno, pues si Eroski, Cristina, se me ha ido la olla, Cristina, la presidenta de la Comunidad de Madrid, le costó el puesto porque hubo un incumplimiento flagrante de la Ley de Protección de Datos porque esas imágenes se tenían que haber borrado. Sin embargo, no se borraron, se circularon y hubo, hubo un delito realmente y la multa creo que fueron de 124.000 euros. Bien, no puedes lesionar los derechos y libertades de las personas por una mala praxis y lo peor de todo es que tú tienes que vigilar que la empresa no sea sancionada en el momento porque todos somos humanos
y por mucho que nos esforcemos en llevar muy bien y de cumplir el reglamento y tener unas buenas medidas, a veces podemos lesionar un derecho de las personas. Entonces, ahí está la profesionalidad y está el oficio de un delegado de protección de datos. Tú tienes que coger a ese perjudicado, a ese lesionado, a ese afectado por un error tuyo y tratarlo, mimarlo y que cortar cuanto antes todo ese perjuicio que le estés causando. Vamos a ver, el cliente, el afectado está en el centro. Por eso digo yo que el delegado de protección de datos está por una parte en el negocio y por otra parte con el cliente, porque en el momento en que esta persona se enfade con nosotros, no le demos una satisfacción, nos va a demandar y ya sabéis, si nos demanda, si presenta una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, las sanciones son alucinantemente grandes y luego, vamos a ver, esa persona nos puede demandar por la vía civil, pidiéndonos indemnizaciones y por la vía penal, porque muchas veces eso lleva aparejado un delito. Un delito, además, porque son violaciones de derechos fundamentales. Entonces, la cosa realmente es muy grave. Bien. Me gustaría... Dime. Marga, hay una pregunta que yo sé que tú la sabes y la sabemos todos porque de hecho por eso estamos aquí, que comenta Sara, que dice que si no tendrán, considerando que la ley entró en vigor en mayo de 2018, todas las entidades, un DPO o el reglamento implementado. Yo creo que lo primero que tendríamos que, por un lado está el reglamento, después está la ley española, que al final tardó en salir, después el reglamento español, voy un poco a caballo. ¿Tú cómo crees que está la realidad en cuanto a DPO? Porque yo lo tengo claro. ¿Cuántas de las entidades obligadas, por ejemplo, las entidades públicas que están obligadas a tener un DPO, cuántas tienen DPO? Yo no me atrevo a levantar la mano y hacer así porque me da la sensación de que no llegan, ¿vale? En lo que son entidades públicas. Tienes toda la razón, tenéis un gran futuro porque, desde luego, las empresas no cumplen con la normativa, la gran mayoría de todo el tejido empresarial, pues son muy pocas personas, son muy pocas empresas las que cumplen con la protección de datos y no tenéis más que meteros en su página web. Eso es la manera más fácil de detectar cuando una empresa no cumple no está actualizada con la protección de datos. Entonces, ahí sí que tenéis un gran futuro. Hasta el momento, la Agencia Española de Protección de Datos no ha sido mala, no ha perseguido a las empresas. De momento, la agencia se ha dedicado a concienciar, a hacer unas guías maravillosas, a poner facilidades para que las empresas cumplan con la protección de datos. Ha sido muy buena y lo que quiere es que en España se cumpla con la protección de datos, pero afortunadamente no ha ido a sancionar. Es verdad que ha sancionado cuando no ha tenido más remedio y bueno, pues eran incumplimientos gravísimos, pero pensad que siempre la Agencia Española, antes de iniciar un procedimiento, y esto lo veréis en el máster, aunque no es mi asignatura, siempre antes de iniciar un procedimiento, lo primero que hace la agencia es llamar al delegado de protección de datos. Oye, vamos a ver, esto lo podemos arreglar, por favor, arréglalo. La Agencia Española de Protección de Datos huye de los procedimientos. Lo que quiere es que la ley se cumpla. No tiene un ánimo sancionador, entre otras cosas, porque vive de su presupuesto con cargo a los presupuestos generales del Estado y no vive de las sanciones. Entonces, lo que quiere es que en España se cumpla. O sea, los profesionales de la agencia son majísimos, son unas personas de la calle como todos nosotros y desde luego no son ningunos talibanes. Entonces, en ese sentido, de verdad que es un gran trabajo porque las empresas no están actualizadas en protección de datos. Que la agencia se vaya a meter en un futuro. Porque efectivamente, Margarita, de hecho, lo que estamos viendo es que desde que ha empezado el año, y sobre todo con el tema del COVID, la Agencia Española de Protección de Datos está empezando a perder la paciencia y está empezando a lo que ellos llaman unas sanciones ejemplarizantes, porque la han llamado así. Entonces, están empezando a quien tiene DPO, estando obligado, quien no tiene DPO, que se está haciendo con el tema de los permisos, que se está haciendo con el tema de toda la situación que ha generado el COVID.
Enrique Gutiérrez comenta, el mes pasado se publicó una amonestación a un ayuntamiento por no tener DPO, no una sanción. Efectivamente, es una amonestación por el ayuntamiento de Huerca, si no recuerdo mal. Junto a esa se publicó una sanción a otra empresa, en este caso de mensajería, por no tener DPO. Y bueno, digamos que con las entidades públicas pues ha tenido un poquito de más condescendencia, porque sabe que cubrir determinados puestos no tiene la misma facilidad que una empresa privada. Tienen o bien que sacar un concurso o bien que hacer esa provisión de puestos, pero efectivamente prácticamente, o sea, la realidad española es que prácticamente nadie tiene este DPO funcionando y solo las empresas más grandes y evidentemente les va a costar la vida actualizar, porque no nos damos cuenta de la cantidad de ámbitos que tiene la protección de datos. No estamos hablando de la protección, vamos a ver contigo la seguridad en el tema de consentimiento y en la recogida de esos datos. Pero es que vamos a ver también las auditorías de seguridad y la auditoría de los sistemas de información. Y vamos a ir un poquito más allá, porque en el máster nos vamos a meter igualmente en todo lo que es seguridad informática, incidiendo no solo en lo que marca la agencia que tenemos que saber. Hemos duplicado la duración de ese módulo y triplicado en algunas partes, porque hoy en día no podemos concebir bajo ningún concepto la protección de datos sin pensar en nuevas tecnologías. Vamos a aprender de la mano de unos mejores especialistas del país seguridad informática y protección de datos vinculada a los problemas que plantean las nuevas tecnologías. Vamos a hablar de proctoring, vamos a hablar de vigilancia, vamos a hablar de rastreo, una serie de cosas que no son específicamente, si habéis comparado otros temarios de DPO con el nuestro, no tienen nada que ver porque la agencia se queda muy cortita. La agencia, para ella, nuevas tecnologías es los smartphones y la nube. No, es que hoy en día eso no tiene nada que ver. Las aplicaciones, la seguridad informática, tenemos un módulo específico donde vamos a hablar de transferencias internacionales de datos, porque muchos no caemos en que una transferencia internacional de datos es que tú tengas una empresa, esa empresa tengas un servidor, el servidor lo tengas alojado y esa empresa de servidores que es medianamente potente tiene una copia de seguridad de respaldo en los servidores de Estados Unidos, de Azure, de Microsoft. Señores, eso es una transferencia internacional de datos. A lo tonto es una transferencia internacional de datos. Entonces, todos esos aspectos que realmente corresponden, como decía Marga, a un mundo globalizado, pues son los que vamos a ver en el curso. Comentaba también Pablo, que lo preguntó hace un rato, lo siento Pablo, no te hemos contestado, ¿cómo funciona ese delegado de protección de datos? Pues bien, puede funcionar internamente, puede funcionar como consultor autónomo, como consultor independiente. De hecho, Margarita lo va a comentar ahora porque yo sé que lo tiene en su presentación. Puede trabajar con diferentes empresas como asesor. Todo depende del tamaño de la empresa y de tu actividad profesional. Si trabajas en una asesoría y eres autónomo, no tienes ningún problema en ser DPO externo. Es decir, la ley permite que tú puedas ser DPO externo de una empresa, que una empresa te nombre sin necesidad de estar asalariado dentro de esa empresa. Y ya dejo a Margarita, que no me quiero enrollar más. Sé que estáis preguntando, tenéis muchas consultas, espero haberte contestado, Pablo, y seguimos con Marga. Bueno, nada, simplemente yo es que tampoco quiero acaparar, que a lo mejor me estoy enrollando mucho. La cosa era un poco hablar del día a día, qué es lo que se hace. Bueno, pues yo he hecho una rueda un poquito explicativa de lo que nosotros hacemos en las organizaciones. Nuestro trabajo es muy parecido a compliance. Bueno, de hecho, claro, está fusionado en el mismo máster. Nosotros trabajamos creando, implantando protocolos, procesos, procedimientos, medidas de manera transversal en toda la organización. Y todo esto está enfocado al éxito en dos cosas: en la seguridad de la información, en la seguridad de los datos personales. Dos, en el cumplimiento normativo. Cumplimiento normativo, artículo del reglamento. Dos, seguridad informática. Y entonces nosotros trabajamos en este círculo de principios. A ver, pues, ¿cómo asesoramos? Asesoramos al empresario. Usted, empresario, tiene que ser proactivo, valorar los riesgos. Nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Usted tiene que valorar los riesgos con nuestra ayuda y establecer las medidas para poder demostrar que está cumpliendo la normativa. Se necesita una actitud proactiva. En segundo lugar, el empresario tiene que garantizar la seguridad de los datos. Es decir, nosotros estamos ahí para hacer que el empresario no deje las puertas abiertas al riesgo.
No deje vulnerabilidades, que no se produzca un quebranto de la confidencialidad de los datos, de la disponibilidad, de la integridad, de la resiliencia. Hay que valorar el riesgo y hay que poner las medidas técnicas y organizativas necesarias. En el tema de garantía de seguridad, que es tan importante, lo acaba de decir Celia, que tenemos una parte en el máster importantísima. Aquí nosotros, los delegados de protección de datos, que no tenemos un perfil técnico, que no entendemos de seguridad de la información, trabajamos en las grandes organizaciones, trabajamos muy en tándem con los responsables de seguridad de la información, lo que se llaman los CISO. En una empresa pequeñita, bueno, pues con tener 2 o 3 conversaciones con el informático, la verdad es que se soluciona fácilmente. Pero ya no solamente son medidas técnicas, también organizativas, organizarnos humanamente para que no haya quebrantos de la confidencialidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama, pues eso, trabajar en garantía de seguridad. Todo el módulo, todo el dominio 3 del módulo de delegado de protección de datos va de esto. Entonces, al final vais a estar muy formados en tema de garantía de seguridad. Luego, en las organizaciones lo que hacemos es vigilar que todos los tratamientos de datos que se hacen tienen que ser lícitos, de acuerdo con la ley. En cuarto lugar, el empresario tiene que ser leal, obrar con lealtad. Es decir, esto significa que tenemos que cumplir unas normas no escritas de fidelidad, de honor, de gratitud a aquellas personas que nos ceden nuestros datos, porque gracias a que nos ceden nuestros datos podemos trabajar. Gracias a que una persona se mete en nuestra web y deja sus datos en un formulario de contacto, yo le puedo enviar en un momento dado una publicidad o le puedo enviar en un momento dado lo que me ha pedido. La gente nos da los datos, luego tenemos que tener una reciprocidad con ellos y esto es muy importante, obrar con lealtad. No podemos consentir que haya vulneraciones de los datos. Entonces, en quinto lugar, la obligación de la transparencia. A ver, el empresario, la empresa, la organización tiene que explicar muy claramente quiénes somos, qué datos tratamos, para qué los tratamos, qué fines tiene este tratamiento. Pues esto tiene fines publicitarios, pues esto tiene fines para que nosotros podamos poner en la puerta de su casa el servicio que ha solicitado. Este tratamiento de datos tiene este fin, tiene otro. Estos los voy a transferir a una organización internacional, los voy a llevar a Argentina, los voy a llevar al Líbano. Tenemos empresas, una filial en Japón y sus datos normalmente pues, van a ser transferidos a Japón, etcétera. Una transparencia total. Hay que comunicar a la gente los derechos que tiene. Eso lo habréis oído cantidad de veces. Acceso, rectificación, oposición, limitación, etcétera, etcétera. Entonces, y todo esto el empresario lo tiene que hacer de manera con un lenguaje claro, inteligible, sencillo, conciso, colocarlo en un lugar fácil. Y si no hacemos esto, estamos incumpliendo la ley de protección de datos. ¿Qué más? Pues de ahí vienen las políticas de cookies, las políticas de privacidad, el aviso legal. Todo esto lo hacemos los delegados o los consultores de protección de datos. Luego, también trabajamos para que la organización, los fines para los cuales la gente nos da los datos sean determinados, explícitos y legítimos. Quiere decir que si nosotros recabamos los datos para un fin determinado, después yo no puedo utilizarlos para otra cosa. Esto de comprar bases de datos para después hacer esto está totalmente prohibido. Es decir, a mí la persona me da unos datos y yo le digo, me está dando unos datos para esto. ¿Usted consiente? O me está dando los datos, no hace falta que consienta usted porque esto es legal, por esto... Pero los datos tienen unos fines y yo no puedo utilizarlos para otros fines. Y si los utilizo para otros fines, estoy quebrantando la normativa en protección de datos. Entonces, este asesoramiento permanente al empresario para que no meta la pata, para que no haga cosas con los datos, esto también lo hacemos los delegados de protección de datos. El tratamiento se tiene que realizar, tiene que ser adecuado y pertinente, es decir, yo pido unos datos para unos determinados fines. Yo no me hincho a pedir datos y datos que no necesito para esta cosa en concreto, solo por si acaso a lo mejor mañana se me va a ocurrir pues mandarte publicidad. No, o sea, los fines tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados.
Exactitud, los datos tienen que ser exactos y esto nos da muchos quebraderos de cabeza. Esta mañana comentaba el delegado de protección de datos de una universidad que tiene todos los datos de los alumnos. Si un alumno le facilita un nuevo dato de un correo electrónico, un email o un hospital, imagínate, y esa persona, ese empresario, no lleva el día, no tiene un registro exacto de los datos, no lo mantiene, le puede producir un grave inconveniente y puede vulnerar un derecho, una libertad. Imagínate, pues no le puede comunicar un diagnóstico y esa persona va a peor y se muere, imagínate. O sea, pues ya tenemos un problema. O ese alumno no se entera que mañana tiene un examen, no se ha enterado, no se ha presentado y ha suspendido. Pues entonces ahí cabría una demanda, cabría una reclamación ante la autoridad competente. Entonces, y por último, los datos se tienen que conservar durante un plazo determinado. Entonces, todo este asesoramiento y a nivel transversal es el que hacemos en las organizaciones. Nosotros redactamos las políticas de seguridad, nosotros redactamos las políticas de privacidad, hacemos las auditorías al principio y una vez al año o 2 veces al año, depende. Identificamos los riesgos, tenemos un asesoramiento en cuanto a las medidas de seguridad, medidas de cumplimiento normativo, formamos, perseguimos la formación de la gente porque los trabajadores son siempre el eslabón más débil de la cadena. Casi todos los fallos que hay de seguridad y de falta de protección de datos están en los trabajadores de la propia empresa. ¿Qué más hacemos? Redactamos los procesos de ejercicios de derechos, hacemos las auditorías de los proveedores. Imagínate que tenemos un gestor, un asesor fiscal, una persona que nos lleva el CRM, una persona que nos lleva los seguros de los... Pues todo eso se llaman encargados y la ley obliga a que no podemos fichar a un encargado si ese encargado no cumple con la protección de datos. Hay empresas que tienen 300 o 3.000 proveedores, las empresas grandes, pues un delegado de protección de datos o un equipo tiene que revisar todos y cada uno de los contratos de los proveedores y asegurarse que todos ellos cumplen con la ley de protección de datos. El trabajo es ingente, pero ya no solamente lo que dice la ley y el cumplimiento normativo, es que, esto es muy importante, somos los que llevamos la interlocución con la Agencia Española de Protección de Datos por una parte y los que llevamos la interlocución también con los afectados. Esto para mí, de verdad, si yo tuviera que resumir el oficio de delegado de protección de datos es siempre mimar al afectado. Porque si mimamos al afectado, si lo tratamos bien, si tenemos empatía, si nos metemos en sus zapatos y vemos la gravedad de lo que hemos hecho y sabemos rectificar, pedirle perdón, compensarle, cortar todo lo que estamos haciendo mal, es muy difícil que esta persona tire para adelante con una demanda o con una reclamación. Entonces, el delegado es esta persona que tiene que tener mucho oficio y tratar y mimar muy bien al afectado. Y luego, pues hasta donde queráis llegar. O sea, yo decía, pues un delegado de protección de datos, como decía también María con el de compliance, se mete en todas las áreas, en todas las funciones de la empresa. Si os gusta la empresa, y sabes que a mí me gusta mucho el Departamento de Recursos Humanos, pues te puedes meter en el Departamento de Recursos Humanos y ahí tienes un campo increíble, desde cómo tienes que tratar las fotografías de los empleados, si puedes poner una fotografía de un empleado en una página web de la empresa o en una memoria, cómo tratas la fotografía que va a los bangles de los empleados, cómo tratas el tema de la videovigilancia, dónde puedes poner las cámaras, dónde no, en los vestuarios, etcétera, en los comedores no las puedes poner, cómo tratas el tema de la huella dactilar, cómo tratas los datos de geolocalización de tus comerciales, cómo tratas el currículum, porque el currículum son datos, cuánto tiempo tienes que tener el currículum, tienes que pedir consentimiento o no tienes que pedir consentimiento, cómo tratas los partes de baja por enfermedad, por accidente laboral, cómo tratas los permisos por enfermedad de un fallecido, daros cuenta que son datos de salud. Estamos descubriendo contigo, Marga, el mundo de la protección de datos. Y ya termino porque
Me enrollo con las expresiones, quiero decir que es... Se nota que te gusta, se nota que estás disfrutando, se nota que el campo tan amplio que tiene la protección de datos. Y simplemente me gustaría comentar, Pablo hace otra pregunta. Hay muchísimas preguntas en relación con esta curiosidad que tenemos todos sobre el ámbito de hasta dónde llega la protección de datos o cómo... un ámbito de tan minúsculo como tú decías, hasta si puedo utilizar el nombre de esta persona o la foto para colocarla en otro sitio, en algo de la empresa, ¿hasta qué punto tengo este permiso de datos? Pregunta Pablo, dice que aunque se desvía un poco del tema general, yo sé la respuesta, pero se la vas a decir tú. Toda página web, aunque no sea de una empresa o una institución, y se trate, por ejemplo, de un blog divulgativo, debe tener también políticas de privacidad y cookies. Yo creo que el tema de las cookies es muy especial. ¿Hay alguien que no tenga que tener cookies en una página web, Marga? Claro, las cookies son unos trocitos, son un software que tú, por el hecho de meterte en una página web, ya se están descargando las cookies en tu equipo. Una cookie, por sus algoritmos, por lo que sea, es capaz de localizar una dirección IP. Eso es un dato. Solamente eso ya es un dato. Hay muchísimas clases de cookies. Hay cookies que solamente son cookies técnicas. No es mi especialidad y tampoco voy a daros clase en el tema de las cookies, pero bueno, algo sé. Entonces, en la medida en que una cookie está recabando un dato tuyo, tienes que informar por transparencia. Acordaros de la rueda. Yo tengo que ser transparente y en el momento en que tú estás visitando mi web y se te están descargando unas cookies y de una manera, en la sombra están recabando datos, yo te tengo que informar qué tipo de cookies se están descargando en tu ordenador. ¿Verdad? Que son técnicas, no hace falta. Pero por transparencia siempre lo tienes que decir. O sea, no tienes que solicitar el consentimiento, pero por transparencia tienes la obligación de decir, se están descargando estas cookies en tu ordenador en este momento. En cuanto te vayas de la página desaparecen, pero tienes que informar. Efectivamente, en el tema de las cookies no solamente influye eso, sino el tema que posiblemente cuando creemos la página web podamos tener en ocasiones un software de terceros dentro de la página con enlace a otro sitio o con aplicaciones como Google Analytics o otro tipo de aplicaciones que sí están recogiendo detalles del usuario y que tú las vas a tener aunque no realices ni una actividad de comercio electrónico o no estés recabando datos de usuario porque no tengas un formulario, pero estás permitiendo a terceros acceder desde tu página web sin saberlo, por decirlo de alguna forma, a sus datos personales que pueden generar perfiles de usuario y esto evidentemente, sobre todo el tema de los perfiles de usuario, es algo muy, muy delicado en la protección de datos. Poco menos que equivale a catalogarnos para poder enviarnos publicidad. De ahí que tiene una importancia bastante alta. Yo creo que si Margarita podría estar aquí durante 2 días más contándonos todo lo bonito y todas las cosas que hace, porque la verdad es que el entusiasmo que transmiten las dos pues es algo que es contagioso. Pero a mí yo creo que ya si alguien tenga alguna pregunta adicional, me gustaría... Preguntaba Enrique si la auditoría no es mejor. Me hace falta, Celia, que corte el micrófono, que se acopla a mi micrófono contigo. Ahí va, gracias. Pregunta Enrique que la auditoría si es conveniente hacerla mejor externa que interna. El tema de la auditoría de la protección de datos es indiferente. Es indiferente. Es que además la ley no te obliga ni interna ni externa. La ley te dice que es conveniente cada cierto tiempo, no sé exactamente cómo lo dice, no me sé el reglamento de memoria, pero que es conveniente mantener una vigilancia. Es que todo esto, ahí el principio es la proactividad. Tú hazlo como quieras, búscate la vida, pero tú tienes que cumplir el reglamento. Entonces, una auditoría externa, pues si la empresa, yo por ejemplo tengo un cliente, pues a lo mejor Manpower, que tiene toda una planta en la avenida de Burgos que son informáticos y expertos. Ellos, ¿cómo van a contratar a alguien para que les haga la propia auditoría si son unos crack?
Entonces, ellos mejor que nadie van a hacer su auditoría. No, es indiferente. Vale, gracias. Bueno, Celia, yo creo que como comentabas ya, bueno, podemos ir cerrando, creo que sobre todo porque estaba previsto para una ahorita y no quiero retener más a la gente, está súper interesante, la verdad que me ha encantado, yo que desconozco mi perfil es más de recursos humanos, se me han quedado muchas cosas claras, ¿vale? De la parte de protección de datos y de compliance, creo que es un departamento clave donde estas dos áreas son fundamentales, ¿no? Creo que ha estado súper interesante, hemos aprendido muchísimo sobre qué se hace, ¿no? ¿Qué hacéis en vuestro día a día? Lo habéis explicado perfectamente. Celia, tú magnífica explicando el tema de máster y como experta también que eres de las dos áreas. Dar las gracias a todos los asistentes y te cedo a ti la palabra, Celia, por si quieres despedirte, y a María y a Marga. Muchísimas gracias. Pues yo simplemente lo mismo que María, gracias a todos por estar ahí, gracias por lo que estoy leyendo, que os encanta, que ha encantado el seminario, que merece la pena dedicarse al sector. Estoy viendo, gracias por transmitiros la pasión. A ti, María, se le ha hecho corto, me encanta leer lo que estoy leyendo, de verdad. Me encanta porque no hemos pasado una hora y a pesar de eso creo que hemos sido capaces de transmitir la ilusión que hemos puesto, que tienen los docentes, la ilusión que tenemos en este máster, la ilusión por hacer de vosotros esos profesionales que está demandando el mercado. Y a muchos de los que estáis, pues esperaros en las clases, y al resto, pues sinceramente que os animéis porque creemos que es uno de los campos donde más futuro hay, más bonitos, no es porque, yo creo que todos los que estamos aquí nos gusta, y sobre todo más interesantes y más, que más despierta la curiosidad y que más te mueve a investigar y eso es bonito. Las profesiones muertas pues son profesiones muertas, esta es una profesión viva, aquí hay que tomárselo con, no sé, con optimismo, con ganas y con un ánimo que ya la estoy viendo a María y a Margarita el que tienen, ¿no? Y nada, pues muchísimas gracias y si tenéis alguna duda, visitad la página de IP donde estamos, donde podéis encontrar el resto de detalles del máster o contactar con la asesora que os ha facilitado el enlace esta tarde al webinar. Gracias, Marga, gracias, María, y gracias, María, otra vez por estar aquí, por compartir con nosotros esta tarde que se nos ha hecho tan corta a todos. A vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego, gracias.